grabación. Okay. Muy buenos días. Les damos nuevamente la bienvenida a la tercera jornada del Congreso Agenda Ética y Desarrollo Sostenible, Pandemia, Democracia y Educación en América Latina. Es un honor para mí compartir esta mañana con ustedes, en la que estaré moderando el panel sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para este panel contaremos con la destacada participación del Dr. Alfredo Hidalgo Rasmussen, decano asociado de Investigación, Posgrado y Educación Continua de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, México. Asimismo, con la participación de la doctora Natasha Cabrera Jara, profesora e investigadora de la Escuela de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de La Suay, en Ecuador, Cuenca, y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. Finalmente, estará con nosotros el doctor Mauricio Correa Casanova, profesor asociado en el Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 busca lograr que al 2030 las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. De acuerdo con el último informe de Naciones Unidas del 2020 sobre el cumplimiento de los ODS, señala que el mundo está cada vez más urbanizado. Más de la mitad de la población mundial, es decir, más de 3.500 millones de personas, viven en las ciudades y se espera que dicha cantidad aumente a 5.000 millones para el 2030. Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento económico, ya que contribuyen al 60% del PBI mundial. Sin embargo, también representan el 80% del consumo de energía, el 70% de las emisiones de carbono y gases de efecto invernadero a nivel global, y consumen más del 60% de los recursos naturales del planeta, entre ellos el agua. La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes vulnerables en barrios pobres con infraestructuras y servicios inadecuados y sobresaturados, como la gestión de los residuos sólidos, los sistemas de agua y saneamiento, el transporte, la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado. Según este informe de Naciones Unidas del 2020, el impacto de la COVID-19 es más devastador en las zonas urbanas pobres y densamente pobladas, especialmente para los 2.000 millones de personas que viven en asentamientos informales y barrios marginales en todo el mundo, donde el hacinamiento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas como las cuarentenas y el distanciamiento social. Por su parte, la FAO advirtió que el hambre y las muertes podrían aumentar de manera significativa en las zonas urbanas que no cuentan con medidas para garantizar que los residentes pobres y vulnerables tengan accesos a alimentos. En tal sentido, el presente panel, en concordancia con los objetivos del Congreso, busca promover el diálogo y ofrecer reflexiones sobre el papel de la ética en relación al cumplimiento de las metas y objetivos del ODS 11. En un contexto de pandemia, de cambio climático y de crisis ambiental global. Para ello, tendremos a nuestros panelistas por un espacio de 15 minutos cada uno, quienes harán sus presentaciones y posteriormente abriremos el diálogo, el debate en base a las preguntas que las pueden hacer o formular a través del chat. Yo se las haré llegar a los señores, a los doctores, para que podamos a partir de estas preguntas propiciar el diálogo. Nuestro primer panelista, voy a presentarlo, es el doctor Alfredo Hidalgo Rasmussen. Él es arquitecto de profesión y doctor por la Universidad de Oviedo en el programa de Análisis, Representación y Ordenación del Territorio. Actualmente es decano asociado de Investigación, Posgrado y Educación Continua de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, donde también
lidera la iniciativa de ciudades. Ha desarrollado una actividad profesional en el ámbito de la arquitectura y el diseño urbano, así como una activa participación ciudadana por la movilidad sostenible, la recuperación de espacios públicos y la gobernanza. Ha tenido también participación en agendas globales como consultor de ONU Habitat, coordinando diversas colaboraciones interinstitucionales. Le damos la bienvenida al doctor. Su ponencia trata sobre la agenda urbana, el reto. Muchas gracias, doctor Hidalgo. Por favor, tiene la palabra. Muy buenos días, Lucía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Mauricio Correa y a todo el equipo que ha organizado y que nos ha invitado a participar en este importantísimo congreso, y un honor estar junto a destacados panelistas de esta mañana. Gracias a todas, a todos los que se están conectando. En mi formación de arquitecto y urbanista, pues resulta tremendamente significativo la posibilidad de conversar en un congreso de ética, ¿no? En contextos y en momentos como los que vivimos. La ruta hacia ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, como lo marca el objetivo 11 de los ODS de Naciones Unidas, pasa necesariamente por esta mirada. Me parece incluso que hablar de ética en ciudades es apuntar al talón de Aquiles de lo que para muchos se ha denominado como el mayor invento del hombre. Por lo tanto, el tema sobre el que conversaremos esta mañana en este panel, los minutos en que tendré oportunidad de conversar con ustedes, me parece que es a la vez complejo y preocupante. Pasamos por un proceso en el cual en este siglo arrancamos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que en el 2015 se convirtieron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde entre los 17 objetivos aparece el 11 de las ciudades, aunque muchos otros también hoy están tremendamente vinculados con las ciudades. Sería difícil hablar de las ciudades si no hablamos del medio ambiente, de la equidad, de la desigualdad, del tema alimentario. Pero al final así se fue estructurando, y después del 2015, en el 2016, en Hábitat 3, que es este encuentro que cada 20 años se hace en el espacio que creó Naciones Unidas para discutir sobre los asentamientos humanos. En Hábitat 3, que fue en Quito en el 2016, se firma la nueva agenda urbana, entendiendo como este documento que puede orientar a una ruta hacia el 2030 también, de cara a los objetivos de desarrollo sostenible, pero desde la mirada de las ciudades. Y finalmente este año, en el 2021, se está analizando, porque el recién aparecido reporte del Grupo de Expertos de Cambio Climático pone énfasis en la importancia por primera vez de la condición antropocéna, en el sentido de la participación del hombre en la afectación al cambio climático, y particularmente en las ciudades como autoras, ¿no? Como determinantes actores en este problema de cambio climático. Entonces, bueno, sobra decir que la mirada puesta sobre lo cerca o lejos que estamos de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible son tremendamente complejas después de los resultados del panel de expertos. Y también ahora se hace un análisis de la implementación y los avances en la nueva agenda urbana. Se está haciendo por regiones a través de ONU Habitat, y bueno, vemos que los resultados pues no son muy de aplaudir, ¿no? Y esto tendría que ver con la introducción que nos hizo favor de hacer Lucía sobre esta primera revisión, o esta primera reflexión que hace en el 2020 Naciones Unidas, sobre todo de cara a la complejidad de una pandemia hasta entonces desconocida, o por lo menos más desconocida de lo de ahora, ¿no? Donde hacen referencia a las afectaciones en el PIB mundial, ya bien lo decían, sobre todo pensando en que la mayor parte de las personas vivimos en ciudades, y esta condición se incrementará significativamente en la próxima década, pues augura algunos resultados que no son nada positivos, producto de la rápida urbanización y la dificultad de acceso a servicios. Este año, a mediados de este año, entre junio y julio, ONU Habitat presenta un nuevo informe ya muy de cara a los resultados
de la pandemia afectando a las ciudades. Y este informe global sobre ciudades y pandemia, pues se basa en un estudio que se hace en 1,700 ciudades. En ese estudio se menciona que el 95% de los casos COVID se han concentrado en centros urbanos, donde hay conectividad, donde hay enlaces y donde hay capacidad de operar con condiciones de ciudades. Es solamente hasta la segunda y la tercera ola cuando se empiezan a identificar casos en segundas ciudades o en zonas rurales. Por lo tanto, la primera conclusión de este informe tiene que ver con que se trata de una crisis urbana, ¿no? Fundamentalmente, la pandemia y las ciudades hace referencia a una crisis urbana. Esto también tiene que ver con que viviremos a partir de ahora, si ya está ocurriendo, pero particularmente a partir de ahora, en un mundo en construcción, ¿no? En construcción en el sentido de cómo reaccionaremos desde las ciudades frente al tremendo reto, ¿no? de las ciudades sanas y de la condición y de la demanda que nos genera no una única pandemia que podemos dejar atrás, sino una condición que puede ser tremendamente recurrente. Se requiere, por lo tanto, ¿no? Se ha hablado mucho de una revolución de la empatía, es decir, una visión de largo plazo, asumiendo que las ciudades, ya no hay que decir que las ciudades que prosperan van a ser aquellas que compiten, ¿no? Como mucho se habló durante las décadas pasadas, sino aquellas que cooperan. Es decir, tendremos que pasar a un nuevo orden y en ese en términos de ética me parece tremendamente importante y significativo. Porque digamos que este estudio lo que manifiesta es que la normalidad a la que nos estábamos habituando antes de la pandemia era absolutamente insostenible. Las ciudades crecieron en poco tiempo mucho más que la población. En promedio las ciudades han crecido en territorio 3 veces más que la población y eso pues ha sido construyendo sobre lugares donde no debería ser, y afectando, digamos, de una manera, de una pérdida absoluta de una biodiversidad que termina siendo irrecuperable. Esto también tiene que ver con que los resultados frente a la pandemia es que afectó mucho más en donde la calidad del aire, por ejemplo, era peor. Y esto tiene que ver con la pobreza ambiental generada por un desarrollo urbano absolutamente insostenible. No hay una relación necesariamente en el estudio entre la densidad y la pandemia, pero sí entre el hacinamiento, ¿no? Y cuando hablamos entonces de hacinamiento, hacemos referencia o entendemos la manera y la forma en que nos acercamos al desarrollo de la ciudad. Fíjense, un tema importante, el primero de las metas que se plantea el objetivo del ODS, el objetivo 11, dice de aquí al 2030 asegurar el acceso de todas las personas a vivienda y servicios básicos, adecuados, seguros, asequibles y mejorar los barrios marginales. Pero fíjense qué complejo es lo que visibiliza la crisis de la pandemia. Y en algunos casos y en muchos de nuestros países se visibilizó desde la crisis social que inició antes de la pandemia, el caso de Chile particularmente como uno de los países más, digamos, que más tempranamente se vio de manifiesto esta crisis social. Pero, ¿cómo lograr esta voluntad cuando operamos en un modelo económico como en nuestras ciudades, en donde se promueve digamos, la burbuja inmobiliaria, en donde se ha convertido, se ha hecho del tema de la vivienda un sustento, un mercado de instrumentos y especulación financiera, ¿no? Este fenómeno inmobiliario se conoce ahora como la financiarización de la vivienda, y esto está acabando con nuestras ciudades, porque lo que está ocurriendo es que se tiene la vivienda como una mercancía, ¿no? No como un medio para acumular valor, que comúnmente es seguro en los instrumentos financieros, pero está muy lejos de ser realmente un derecho que se tiene que garantizar y en el que tenemos que operar y que se convierte en la meta 1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 del que estamos hablando hoy. Entonces, digo,
pasaría con los servicios, pasaría con los recursos, pasaría con la intención de acabar con la pobreza en las ciudades y muchos otros metas que se plantean en el objetivo, pero que me parece que la pandemia, la condición social frente a la crisis social que vivimos previo a la pandemia, nos genera una radiografía tremendamente profunda, ¿no?, de la condición que viven nuestras ciudades y los retos que tenemos que hacer. ¿Cómo logramos entonces ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles? Si lo estamos haciendo o si lo hemos hecho tan mal en ese sentido, ¿no? Si los estudios de Naciones Unidas y de CEPAL, por ejemplo, hablan de una baja en ingresos tremendamente significativa de los ingresos fiscales en los próximos años, aumentan los gastos y disminuyen los ingresos en nuestras ciudades, en nuestras naciones, la manera de enfrentar el reto urbano será aún mayor. La disparidad en el acceso a recursos para sortear los problemas también asociados a la pandemia, a la crisis urbana, son alarmantes. Hay condiciones muy distintas en las cuales nuestros gobiernos, nuestras ciudades podrán reaccionar, y eso hace muy difícil que sostengamos ciudades de manera sostenible y justa, y tendrán que ser resilientes y difícilmente seguras. Se requiere, por lo tanto, un nuevo contrato social, ¿no? Tenemos que hablar del seguro social, de la renta, la vivienda universal. Se ha planteado esto muchas veces y se ha puesto sobre la mesa, sobre todo en meses recientes. No hay un camino claro. Se requiere articular salud y urbanización de una manera tremendamente constante, permanente, de aquí en adelante. No son las ciudades en sí las responsables del COVID, pero sí la desigualdad exacerbada que vivimos en las ciudades. Al final, al final de este siglo y del siglo pasado y al principio de este siglo, pues lo que se ha evidenciado es que el 75% de las ciudades han crecido de una forma desigual. Y esto se ha acrecentado con la pandemia, en la cual 120 millones de personas eran más pobres al final de esta crisis, y un 60% de la pérdida laboral se anuncia en este estudio. Entonces, pues damos cuenta que la marginalidad sí importa y la manera en que operamos también importa. Antes de estas crisis, algunas de las respuestas para sacar a las personas de la pobreza estaban muy relacionadas con acciones urbanas. Por la manera en que se operaba sobre las ciudades, fueron mecanismos significativos para lograr sacar de la pobreza a millones de personas en muchos de los países. Tendremos que repensar y replantear cuáles serían los mecanismos que hoy nos permitirían hacerlos. Digamos, termino diciendo que el reto ético es fundamental en el reto urbano. La Agenda Urbana del 2030 pasa necesariamente por el reconocimiento de un compromiso ético que entiende la justicia social, la responsabilidad medioambiental como los grandes ejes sobre los que tendremos que seguir trabajando. Dejo por ahí hasta ahora mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hidalgo, por su presentación. Vamos ahora a darle la bienvenida a la doctora Natasha Cabrera Jara. Ella es arquitecta, máster en Laboratorio de Vivienda del siglo XXI por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, magíster en Ordenación del Territorio por la Universidad de Cuenca, Ecuador. Además, es candidata al doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora e investigadora de la Escuela de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de la SUAY en Cuenca, Ecuador, y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Cuenca. Formó parte del área técnica de entidades municipales, diseñando viviendas de interés social y espacios públicos. También participó en investigaciones sobre densificación, vivienda pública, ocupación de bordes urbanos rurales y movilidad sostenible dentro del grupo de investigación YACTA Lab Ciudades Sostenibles de la Universidad de Cuenca. Ha publicado sus hallazgos en varios libros, revistas y congresos internacionales.
Actualmente estudia los fenómenos urbanos asociados a la gentrificación en áreas patrimoniales ecuatorianas. Su ponencia se titula Principios éticos en el concepto de ciudad justa. Le damos la bienvenida a la doctora Cabrera y le damos la palabra, por favor, para su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Sí, se le escucha bien, doctora. Perfecto. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. En verdad, para mí es un gusto el integrarme a esta serie de diálogos centrados en la ética. Yo soy docente de arquitectura y desde ahí voy a plantear algunas de las reflexiones que han ido surgiendo en esta práctica de la enseñanza, aprendizaje, ¿no? Esta es una presentación que yo la he discutido, la he debatido en varias ocasiones con mis alumnos de pregrado y mis colegas, profesores, y me parece fundamental el iniciar este tipo de debates dentro de las aulas universitarias, ¿no? En pregrado. Ahora les voy a compartir una presentación. No sé si la están viendo. Sí, perfecto. Sí, bueno, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Sí. Yo un poco lo que intento es desde el ejercicio mismo del diseño urbano, de la planificación, es entender cómo en esa práctica pueden asentarse algunos principios o reflexiones éticas, ¿no? En lo que Mauricio alguna vez en las aulas universitarias me decía, bueno, son las éticas aplicadas, y es importante desde la práctica profesional el empezar a entender y generar estos cuestionamientos éticos. Entonces, bueno, yo he dividido la presentación en 3 partes. La primera aborda unas aproximaciones que, sin pretender ser una experta en el tema, que no lo soy, intentan ubicarnos teóricamente y luego ya abordar esas reflexiones desde el ámbito espacial. Finalmente, unas ideas cierre, y desde la parte teórica partimos desde la idea de qué es justicia, ¿no? Como en términos generales, y que es un concepto muy complejo, como qué es espacio, qué es tiempo. Y cuando yo le pregunto en mis aulas, mis estudiantes me responden de unas maneras como muy diversas y muy centradas, que es lo que intento un poco plantear, muy centradas en una justicia como muy enfocada hacia lo moral. Y entonces es esa moral propia de nuestra cultura, ¿no? Y explicar que pues eso es muy diferente en distintas culturas. Entonces, y que igual desde la parte de la tecnología, pues hoy en día plantea otros cuestionamientos éticos, tratar de ser amplios en ese sentido para entender este término. Ya desde el punto de vista económico, que es quizá el que nos marca muchísimo, lastimosamente, hoy en día, muchas de nuestras decisiones están ligadas a esta variable de lo económico. Yo les muestro esta imagen, ¿no?, a mis estudiantes y les digo, bueno, vemos esta distribución de la renta. ¿Será que por aquí van un poco las reflexiones acerca de lo que es la justicia hoy en día? Cómo esa acumulación de la riqueza puede puede traducirse en nuestras ciudades, ¿no? No entender, a veces nosotros al diseñar o planificar somos como muy deterministas y creemos que con el plan urbano vamos a resolverlo. Y es importante entender que estamos ajustados a una sociedad que está marcada por este tipo de distribución económica, por este tipo de distribución de la renta. Entonces, debatiendo un poco sobre este tema, ¿qué es justicia espacial? Finalmente, estamos mezclando estos dos términos. Por un lado, justicia, y por otro, espacio. Nuestras ciudades se asientan en un territorio. Y ahí analizamos 2 tipos de modelos, la ciudad justa y la ciudad ética. No son los únicos, pero son los 2 que me parecen pertinentes para abordar la temática. Por un lado, la ciudad justa de Susan Feinstein, y por otro, la ciudad ética propuesta por estos 3 autores, Barrett, Horn y Fein.
Y aquí está un poco la disyuntiva, ¿no? ¿Qué es lo que entonces dentro de esa justicia espacial que deberíamos promover desde nuestra planificación, desde nuestro diseño urbano, desde el diseño de vivienda de interés social, por ejemplo? ¿Qué es lo correcto y qué estaría mal? Y en términos ya como muy básicos, ¿no? Sin embargo, entendiendo que hay unos márgenes y unos matices. Pero ya en el territorio estos matices a veces son demasiado fuertes, ¿no? Demasiado duros, esta diferencia, esta segregación, esta acumulación de la riqueza, como bien decía Alfredo, estamos inmersos en esa sociedad y las ciudades son un producto que está replicando ese tipo de sistema. Y ya en la segunda parte que tiene que ver con la dimensión espacial, la quiero centrar en la discusión de la ciudad latinoamericana, tomando un documento de Matos, donde él habla de una ciudad latinoamericana donde existen muchas ciudades. La ciudad, por un lado, la opulenta, ¿no? Donde está justo esta concentración de servicios, donde el costo de suelo es altísimo. Y en Santiago de Chile me tomé la atribución de colocar, yo soy de Ecuador, pero este mapa de Santiago, y obviamente vemos una concentración en el costo del suelo y de los servicios, ¿no? Que aquí es clarísimo dónde se encuentra. Que por otro lado tengo entendido que es donde se concentró la votación por el no a la modificación de la Carta Constitucional, ¿no? Entonces ya vamos viendo algunos aspectos acerca de esta concentración, por qué se da, y esta manera de ofertar, de vender esta ciudad como el gran deseo y anhelo de todos, ¿no? Y así se vende. La ciudad gentrificada, que por otro lado obedece a este cambio de uso en espacios abandonados, que tienden a turistificarse en algunos casos, no siempre, ¿no? Y luego también hay una cierta reacción de la población, o esta ciudad fragmentada, dividida, que veíamos, donde hay una zona con unas características y hay otra con otras características totalmente distintas, ¿no? Que espacialmente están cercanas, pero que los separa todo un mundo, un muro infranqueable en algunos momentos, ¿no? Esta es la típica foto que aparece siempre en estudios urbanos, donde se muestra esta diferencia, ¿no? De las favelas brasileñas que están junto a estos grandes conjuntos. Y esta idea de ver, pero no ser partes y alejarme de eso. O esa ciudad recluida donde ni siquiera quiero ver y quiero sentirme seguro. Y esto se puede ver en distintos estratos socioeconómicos, ¿no? Desde los más bajitos hasta los más altos, ¿no? Y que esta concentración de estos espacios recluidos o condominios cerrados, como los conocemos en Ecuador, pues está proliferando en todo el mundo. Este es un mapa, ¿no es cierto?, de Argentina, de Buenos Aires, y están mapeados estos espacios. En Cuenca, este es el mapa de mi ciudad también, y es una ciudad pequeñita, es una ciudad de 400.000 habitantes donde ya se empieza a ver la incidencia de este tipo de ciudad, donde yo me recluyo y no veo y no comparto con los demás. Luego esta ciudad tuburizada, que no necesariamente es la que no tiene acceso a nada, sino puede ser vivienda de interés social masiva, que no tiene una calidad o una habitabilidad urbana interesante, ¿no? Entonces yo frente a todas estas múltiples ciudades latinoamericanas, digo, planteo la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿Cuál es la reflexión, la postura? ¿Qué medida tomar al momento de plantear un diseño urbano? O si estás en la posición de tomar una decisión, un plan, una estrategia, ¿qué es lo que se debe hacer, no? Y eso lo discutimos con mis alumnos. Y existen muchos conflictos éticos donde hacemos un juego de roles y cada uno va asumiendo un rol y se tiene que convencer dentro de ese rol y defenderlo, y van apareciendo argumentos y ciertamente que no se ha llegado a
definición de qué hacerlo o qué no. Sin embargo, la ciudad justa, como lo critica, ¿no? Musset, a veces es un término que desde la academia es una búsqueda de horizontes novedosos y críticos. Él lo plantea así, ¿no? Y que a veces está al servicio de ciertos grupos académicos que están en busca nuevamente de esta novedad, ¿no? Sin embargo, ahí yo me planteo esta pregunta. ¿Esta ciudad justa es una utopía académica o es un marketing urbano? ¿Qué es en verdad esta ciudad justa? La arquitectura, el diseño y la planificación, ¿qué rol cumplen dentro de la construcción de este modelo? Y bueno, yo creo que salir a las calles, pensar en aspectos como vivir en democracia, como esa diversidad, como la diferencia entre lo que antes entendíamos de lo que es la igualdad versus lo que podría entenderse como una equidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una ciudad que ofrezca a sus habitantes los bienes, servicios indispensables para vivir, trabajar, educarse, movilizarse, sentirse seguro, ser atendido, tener un derecho a la visibilidad, al patrimonio, a ser reconocido por otros, y un urbanismo capaz de promover estas reformas sociales que se requiere para ello, es lo que intentamos discutir con mis alumnos, ¿no? Bueno, yo simplemente cerrar respondiendo de alguna manera a esta pregunta de utopía académica. Yo prefiero darle el valor a esa utopía académica. Creo que es importante tener esos marcos e ir más allá de las discusiones teóricas también. Cuestionarse cuál es el rol del urbanismo y de los planificadores. Tal vez, no sé, es el que lo liga a una burocracia y no a las personas concretas, el que da beneficio a cierto grupo, a cierta institución, o tal vez la planificación urbana debe promover intervenciones que no estén aisladas de la realidad concreta, que no sean solo de escritorio, que requieran ese salir y estar en contacto con la gente, y que demanden profundas transformaciones más amplias y que estén implicadas con la distribución de recursos y oportunidades, ¿no? Creo que esa también es un tema que hemos ido sorteando mucho desde el urbanismo. Evitamos esa discusión, evitamos el plantearnos esa variable al momento de planificar o diseñar, cuando yo creo que es necesario tomar una postura frente a eso y no evadirlo más, porque como veíamos al inicio de la presentación, esa comprensión de la justicia es fundamental al momento de actuar sobre el territorio. Eso, muchas gracias. Yo cierro aquí y nuevamente agradecer por la invitación. Muchas gracias, doctora Cabrera, por su brillante exposición. Vamos a darle paso ahora a la presentación del doctor Mauricio Correa, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, de España, en el programa Ética y Democracia. Actualmente el doctor Correa es profesor asociado en el Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y editor en jefe de Veritas, una revista de filosofía y teología, y miembro fundador de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. Entre sus publicaciones, como autor, están los libros de Tolerancia Liberal, La Tolerancia Liberal, una aproximación a la propuesta ética y política de John Rawls, del 2013, Nuevas teorías sobre la tolerancia y el pluralismo, del 2014, y Chile, la transformación ética, 2017. Además, es coeditor y coautor de los libros La riqueza ética de las profesiones, con Pablo Martínez en el 2010, Ética en Geografía, con Federico Arenas y Voltaire Alvarado, en 2018,
Ética aplicada, perspectivas desde Latinoamérica, con Juni Montoya y Eloy Meaya en el 2019. Y recientemente, Ética aplicada desde la medicina hasta el humor, con Adela Cortina, 2020. El título de la presentación del doctor es Ética sostenible para las ciudades sostenibles, el reto del siglo XXI. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Correa y le damos el pase para su presentación. Adelante, doctor Correa. Muchas gracias, Lucila, por la presentación. La verdad, una gran alegría, un honor participar en este panel junto con Alfredo Hidalgo y Natacha Cabrera. He tomado nota de lo que han dicho en sus intervenciones y haré un cierto eco de lo que ya han dicho. Obviamente, con la mayoría de las cosas que han dicho estoy de acuerdo. Así que haré algunos acentos o altavoces respecto a algunos tópicos en particular. Comienzo con unos datos en particular. Yo ya sé que ustedes los han mencionado y yo simplemente haré referencia a algunos documentos que sería interesante que quienes nos escuchan puedan conocer, ya que están disponibles en Internet. Yo les recomendaría, de hecho, el Informe Mundial de las Ciudades, que es un catastro acerca de la situación urbana mundial, donde se da cuenta, ya desde hace bastantes años, acerca de el aumento de la población urbana a nivel mundial. Solo mencionar el caso de América Latina y el Caribe, cuyo porcentaje aproximado de población urbana pasó del 41% en 1950 al 80% en el 2010, y ya supera ese porcentaje a la altura del 2020. Así que el proceso acelerado de urbanización es un fenómeno ciertamente mundial y global, pero también especialmente en América Latina. Se pueden mencionar muchas patologías urbanas, Alfredo y Natacha ya han mencionado bastantes. Yo simplemente quisiera acentuar dos que me parecen importantes. Una es que las ciudades son responsables de generar el 70% de la emisión de gases de efecto invernadero, fíjense, especialmente por el consumo de combustibles fósiles usados para la generación de energía del transporte, ¿ya? Ahora, lo curioso es que como un efecto de boomerang, ¿ya? Las ciudades por una parte contribuyen al cambio climático, pero al mismo tiempo son vulnerables a sus peores efectos. Un ejemplo preocupante en este sentido es el smog, esa nube baja formada de dióxido de carbono, hollines, humo y polvo en suspensión, que invade en general las ciudades. Recomiendo otro documento, el reporte o informe mundial sobre la calidad del aire 2020, en su clasificación de PM2.5, que es elaborado por Richard y Greenpeace. Fíjese que un total de 106 países, Chile ocupa el puesto 42. Voy a mencionar a los países que están presentes. México ocupa el lugar 45, Ecuador el lugar 94. Fíjense que en el ranking de las ciudades capitales del mundo, Santiago de Chile, que es donde me encuentro, ocupa el puesto 26, siendo la ciudad capital más contaminada de América Latina. Mientras que México posee 6 de las 10 ciudades latinoamericanas más contaminadas con micropartículas. Aquí tengo que decir que en este índice las 3 primeras ciudades corresponden a Chile. Así que no cabe la menor duda que la contaminación del aire, que ha provocado la muerte de millones de personas a nivel mundial, es una de las preocupaciones fundamentales en las ciudades latinoamericanas. En el índice 2019 era Chile quien tenía posicionada a las 10 primeras ciudades, ¿ya? A 6 de las 10 primeras ciudades. En el 2020 México pasa a ocupar ese lugar.
Así que este es un tema preocupante. Otro tema que simplemente quiero hacer un énfasis es la desigualdad, que ya han mencionado Alfredo y Natacha. Aquí les invito a leer al menos el informe sobre los asentamientos humanos del año 2003, The Challenge of Slums, el desafío de los barrios marginales, que describe las condiciones de la vivienda de la mayoría de los pobres urbanos, quienes sobreviven en condiciones obviamente precarias y en una generación no regulada de ingresos. Actualmente la ONU estima que cerca de 883 millones de personas viven en barrios marginales. En el caso de América Latina y el Caribe, la pobreza urbana, no hay que decirlo, se manifiesta de manera crítica. Un informe de ONU Habitat del 2018 señala que 114 millones de personas, es decir, casi el 21% de la población latinoamericana, vive en asentamientos populares, es decir, en un tugurio, una villa, una favela o, como en el caso de Chile, en un campamento. ¿Ya? Ahora bien, el caso de Chile, el informe es brutal. Y voy a mencionar a Chile porque ya sé que entre mis colegas de América Latina, Chile es reconocido como el país paradigma, ejemplo de América Latina. Bueno, quiero decirles que en Chile, al menos desde el año 2011, han aumentado más de 500 los campamentos, según los informes tanto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya en colaboración con la Universidad Católica y el Instituto Nacional de Estadística. También Techo, ustedes saben, esa ONG originada en Chile que hoy cuenta con presencia en más de 20 países de América Latina y el Caribe, señalan, hoy día en Chile hay 969 campamentos en los que habitan más de 81.000 familias. Ustedes comprenderán que lávese las manos, que es un hashtag muy divulgado en tiempos de pandemia, puede ser una consigna prácticamente imposible de realizar en condiciones donde falta el agua potable. Como ha dicho Alfredo, según el último reporte de las ciudades 2020, se ha reconocido que una de las causas del contagio del virus COVID-19, más que la densidad, más que la población, ha sido el hacinamiento, las condiciones de hacinamiento. Así que mantener la distancia física en las condiciones de hacinamiento, no cabe la menor duda que es extremadamente difícil. Por eso mismo no cabe la menor duda que la pandemia haya afectado a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y especialmente en nuestra ciudad. Bueno, podría seguir con las patologías urbanas, pero creo que todos los informes actuales están indicando que la pandemia no ha hecho sino agudizar, ¿ya? La situación de vulnerabilidad de millones de personas. Ahora bien, en este escenario, y ahora que ya me adentro en mi campo, en el campo más propiamente de la reflexión ética, las claves del ODS 11, tengo que decirlo, aparecen como un proyecto irrealizable, ya que la realidad de las ciudades pone de manifiesto un desarrollo urbano que es, hasta hoy, humana y ecológicamente insostenible, vulnerable, excluyente y desigual. A pesar del triunfo de las ciudades, usando el título del libro de Edward Geisel, parece más adecuado hablar de la tragedia de las ciudades en una nueva versión de la tragedia de los comunes, denunciada por Garrett Hardin ya en 1968. Ahora, con esta cuota de realismo, cabe preguntarse, ¿no?, ¿qué puede aportar el enfoque ético a las discusiones sobre la ciudad? Yo quiero decirles que tanto el ODS 11 como la Agenda 2030 en general, así también la nueva Agenda Urbana de Quito, Ecuador, no pasan de ser declaraciones, por si acaso. Son declaraciones de buenas intenciones éticas y no necesariamente representan o quieren expresar las condiciones de posibilidad para poder alcanzar esos ideales. Por eso, quisiera yo partir con una tesis central, digamos, respecto a este tema. En sí misma, y quiero que esto quede por favor suficientemente claro, en sí misma la ética no es la solución a los problemas urbanos, como tampoco lo es en otros campos. O sea, no lo es, sino que más bien es una condición indispensable,
imaginar, elaborar y ejecutar soluciones prácticas ante los gigantescos desafíos que hoy presentan las ciudades. En este sentido, quisiera proponer una distinción. La ética es un fermento, no un condimento. Un condimento, como ustedes saben, es algo que se añade desde fuera a la comida para darle más sabor o hacerla más gustosa. Mientras que el fermento origina o estimula un proceso bioquímico en el que una sustancia orgánica se transforma en otra. Desde esta perspectiva, una ética sostenible para ciudades sostenibles debe entenderse como un fermento para llevar adelante las más profundas transformaciones en los agentes urbanos, especialmente en los gobiernos nacionales de turno, los municipios o gobiernos locales, y por qué no decirlo también las empresas, así como los profesionales y los gestores de las políticas públicas urbanas. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Si este fuese el enfoque en serio en torno a una comprensión sobre las expectativas de la ética. El problema es que, como sostienen la mayoría de los enfoques éticos, ¿ya? La ética el proceso urbano, el voraz proceso urbano ha sido atrapado en la lógica economicista, capitalista y mercantilista. Una lógica, reconozcámoslo de una vez por todas, en donde prima la rentabilidad, la competitividad y el crecimiento económico, y se deja de lado, o sencillamente se silencian las consideraciones sobre la justicia social o la justicia urbana. En este sentido, hasta hoy ha predominado la ética como condimento, es decir, como marquética, o la ética como simple marketing, destinada a mejorar la imagen de los gobiernos de turno de las empresas, sean locales, nacionales, regionales o mundiales, en las distintas escalas. Mucho menos que imprimir su lógica en el proceso urbano, en realidad tenemos que reconocer que la ética ha sido instrumentalizada en declaraciones rimbombantes, que al poco andar se desinflan, pierden el horizonte y su fuerza transformadora para quedar reducidas a meros significantes vacíos. Ahora bien, el prestigioso, ustedes lo conocen, el prestigioso geógrafo británico David Harvey, en la tradición neomarxista, ha afirmado, siguiendo a Henri Lefebvre, que la revolución será urbana o no será. A esto yo me atrevo a decir que la revolución urbana será ética o no será. Y esto significa que sea fermento y no simple condimento. En este sentido, creo que el ODS 11, la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana se quedan en meras declaraciones de buenas intenciones, ¿ya? Pero no nos dicen en realidad qué es lo que hay que satisfacer como condición para poder cumplir el objetivo. Ahora bien, tengo que decirles que estos acuerdos siempre dependen de los consensos políticos y económicos, y son compromisos no vinculantes, por si acaso, y que son difíciles, pues. No tengo para qué recordar que el Acuerdo de París tambalea por personajes como Donald Trump, como Bolsonaro en América Latina. Tengo que decir que el reciente acuerdo alcanzado en la COP26 es bastante pobre, no sé si ustedes saben de la noticia de la filtración de los documentos sobre el lobby brutal de los mismos gobiernos que están participando en la COP26, Arabia Saudita, Japón, Australia, China, Argentina, Brasil, ¿ya? Cómo realizan un lobby para pedirle a la ONU que no minimice la necesidad de dejar de usar rápidamente los combustibles fósiles. Bueno, esta es la realpolitik, esta es la política real, ¿ya? Y desde este enfoque se plantea la ética. Para ir terminando, simplemente quiero, para no entrar en la prédica moral, simplemente quiero señalar al menos 3 cuestiones que hasta el día de hoy, y que ya vienen señalándose de la década del 40 de nuestro pasado siglo XX, desde la década del 40 de nuestro pasado siglo XX, de este maravilloso texto Ética de la Tierra de Aldo Leopold, hasta nuestros días, se viene diciendo con insistencia. Al menos 3 condiciones éticas que son indispensables para ciudades sostenibles. Si no se cumplen estas 3 condiciones éticas, sencillamente todo lo demás es un discurso vano, ¿ya? Que no sirve en realidad para nada y que no evitan que sigamos en el precipicio de la insostenibilidad. Primero, un principio ya señalado hace mucho rato, el principio ecológico de la responsabilidad urbana.
Esto significa, en la línea de Hans Jonas, significa la responsabilidad sobre las condiciones que hacen posible la permanencia de la vida dentro del hábitat. Así de simple. Hoy día, esta irresponsabilidad significa que no se están respetando las condiciones que hacen posible la perpetuidad de la vida. Les recordaré que aunque la sostenibilidad hoy día sea un concepto elástico, en el informe Brundtland, lo central del informe de la definición de desarrollo sostenible está en las condiciones de posibilidad de la vida presente y también de las generaciones futuras. Si no cumplimos con el principio ecológico de responsabilidad o con el principio de responsabilidad ecológica en el contexto urbano, sencillamente no es posible una ciudad sostenible. Segundo, el derecho a la ciudad, tal como ha sido interpretado, ya sé que el derecho a la ciudad es un significante complejo, pero el derecho a la ciudad comprendido como un derecho humano colectivo, cuyo centro, cuyo núcleo es la dignidad. Aquí quiero hacer una breve aclaración para urbanistas, arquitectas, arquitectos, etcétera. Por favor, dejen de hablar de vivienda digna. La vivienda digna no existe. Lo que existe es una vivienda adecuada que esté a la altura del respeto de la dignidad de las personas. Las viviendas no tienen dignidad. Las que tienen dignidad son las personas y por lo tanto, por eso, la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de una vivienda adecuada, acorde al principio primero de esa Declaración Universal de Derechos Humanos, porque son las personas las que tienen dignidad. En este contexto parece curioso que en el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo humano, el primer informe de 1990 nos hable de la persona primero como el gran lema. Hoy día el gran lema sea que nadie se quede atrás. Quiero decir que la cuestión no se trata de ir cambiando lemas tras lema y tras lema. Ya tenemos un primer lema desde 1990 y es que la persona es primero. Y eso en razón de su dignidad. Y hasta hoy tengo que decir que las personas no han sido primero. Por último, y con esto termino, el principio de la justicia distributiva, donde efectivamente, de verdad, las personas más vulnerables sean efectivamente ¿ya? El centro de la distribución, el punto de partida de cualquier distribución. Las políticas públicas urbanas deben estar destinadas a las personas más vulnerables y no, como se ha dicho, como ha dicho Natacha, como ha dicho Alfredo, a la mercantilización del suelo, a la mercantilización de la vivienda, en definitiva, a la mercantilización del contexto urbano. El valor de uso, pero también el valor de la dignidad, tienen prioridad sobre cualquier valor de cambio o valor de intercambio en el que se privilegie la ganancia o la maximización económica por sobre cualquier otra cosa. Termino con una breve matización. Ciertamente la ciudad justa es una aspiración. Aquí yo quiero manifestar, creo que, con todo el respeto del mundo, creo que Alain Musset no ha leído a Susan Feinstein, de verdad, creo que no lo ha leído, creo que es una crítica indebida. Lo que propone Susan Feinstein en The Just City, lamentablemente no hemos quedado con el mote de ciudad justa, lo que propone es una teoría de la justicia urbana, cuyo principal enemigo, podríamos decirlo así, es la ciudad neoliberal, aquella ciudad donde prima la lógica del mercado, ¿ya? Y donde se plantea un Estado mínimamente interventor, ¿ya? Que no se involucre en los procesos de generación de riqueza, ¿ya? En el contexto urbano. Así que creo que Musset, con todo el respeto del mundo, reconociendo su gran aporte a estas reflexiones, creo que es una mala crítica, porque la ciudad justa no existe, no ha existido, ni existirá. Lo que el objetivo ético, realista, es lograr mayores condiciones de proximidad a la justicia. Y esto, no me cabe la menor duda, depende de cada generación. Y es en nuestra hora donde tenemos que tomar el relevo, ¿ya? Para hacer frente a los desafíos y a ver si logramos avanzar un poco en justicia socioambiental, ¿ya? Para el restablecimiento de las condiciones de la ciudad. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Correa, también por sus brillantes exposiciones, a los tres. Bueno, se han dicho cosas realmente importantes, ¿no? Yo creo que hay un cuestionamiento válido a la falta de incorporación precisamente de los principios éticos en esta redistribución del espacio, en esta inequidad en las ciudades y como se han manifestado también, el eco que viene haciendo no solamente la crisis climática ambiental, sino también la crisis sanitaria a raíz de la pandemia. Bueno, por ahora tenemos algunas, no tenemos todavía algunas preguntas. Vamos a motivar a nuestra audiencia que se animen a mandarnos algunas preguntas por el chat. Pero yo quisiera plantear tal vez un par de preguntas para abrir un poco el debate y que los doctores nos puedan ilustrar un poco con sus comentarios. Respecto a lo que... Perdón la interrupción, Sí, pero creo que hay una pregunta para Mauricio. En el chat dicen que... sí, hay una pregunta para el doctor Mauricio. Voy a hacer primero las mías y acaba de llegar la pregunta para el doctor Mauricio Correa. Respecto a lo que hemos señalado, lo que hemos escuchado esta mañana en relación al COVID y a los últimos informes de Naciones Unidas del 2020, del impacto que ha tenido el COVID en las ciudades, ¿no? Sabemos que este es uno de los eventos iniciales de la crisis climática y de la crisis sanitaria que se viene para las próximas décadas. Y de cara al 2030, que ya está casi a la vuelta de la esquina, cómo lograr ciudades resilientes o sostenibles cuando los espacios urbanos se convertirán en espacios de refugiados del cambio climático y de la crisis sanitaria, ¿no? Esto es algo que ya lo hemos visto con las últimas inundaciones, con los últimos problemas que han habido respecto a los eventos climáticos o a la incidencia, la mayor incidencia en los eventos climáticos de gran magnitud que se van a venir produciendo durante los próximos años, y las ciudades se convertirán en espacios de refugiados del cambio climático, de la crisis sanitaria y de la crisis política y económica que arrastran, ¿no? estos fenómenos. Y por otro lado, ¿cómo transformamos estos principios éticos en políticas públicas que finalmente se orienten a resolver los problemas urbanos y la crisis en los patrones de injusticia y de falta de atención a las poblaciones vulnerables en las ciudades, ¿no? Se nos ha dicho también en esta mañana que estos principios éticos son condiciones fundamentales para lograr ciudades resilientes, ciudades sostenibles, pero que son consideraciones aspiracionales, son declaraciones. ¿Y cómo hacemos entonces para aterrizar estos principios éticos en políticas públicas efectivas que nos permitan solucionar estos problemas, ¿no? Voy a leer las preguntas, a ver qué tenemos aquí para el doctor Correa. Si usted cree que la cuestión de América Latina es más grave que en otros continentes, debido a la densidad, ¿no? de las personas, y también a la falta pues, de mecanismos de control y con un Estado coherente con la explotación. Bueno, eso es lo que señala acá nuestro participante. Y el Estado no llega y desaparece. Bueno, no se entiende mucho la pregunta, pero ¿cómo hacer frente a las milicias? Dice, sean de carácter de explotación inmobiliaria o de seguridad. En Brasil señala que la seguridad, probablemente se refiere a la seguridad, está en manos de las milicias, sean de tipo narco, inmobiliarias, terratenientes, etcétera, ¿no? Tal vez hay una situación también de inseguridad ciudadana, hay una situación de tendencia
a la militarización, cuando las instituciones públicas no pueden resolver estos problemas a medida que se agudiza la pobreza, se agudiza la crisis climática o la crisis ambiental o la crisis económica y todas juntas, hay una mayor tendencia al desorden, al caos, ¿no? Entonces, en esa situación de caos, las ciudades que son altamente densas son más vulnerables también a los problemas propios de la inseguridad ciudadana. Y como respuesta se tienen estas tendencias hacia la militarización de la seguridad, ¿no? Bueno, esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Entonces, cualquiera de los panelistas que desee tomar la palabra, por favor, abren su micro nomás y con mucho gusto estamos atentos a escucharlos. Bueno, pues sí, si les parece, unas preguntas van para Mauricio, pero inicio con 2 o 3, sobre todo reacciones a las magníficas presentaciones de Natasha y Mauricio, y sobre todo a las muy pertinentes preguntas de Lucila y de quienes nos acompañan. Quisiera hacer digamos, tres apuntes, ¿no? El primero tendría que ver con esta idea que mencionaba Mauricio sobre el quédese en casa, lávese las manos, etc. Fue en efecto una de las, digamos, las campañas que también evidenció esta enorme desigualdad y complejidad, ¿no? Nosotros hicimos desde el Observatorio de Ciudades del Tecnológico de Monterrey un estudio en que en plena pandemia y frente a estas campañas tratábamos de identificar en el territorio qué posibilidades tenía las personas realmente de quedarse en casa, considerando que pudieran ir caminando, abastecerse de alimentos, a ir a comprar algo a una farmacia o eventualmente a una distancia un poquito más lejana, pero no mucho, sino caminando, llegar a un hospital, ¿no? Y los resultados pues fueron muy complicados, ¿no? Porque en el fondo hay dos cosas que se evidencian, es decir, territorialmente en las ciudades, pues algunas de nuestras ciudades, cerca del 40% del territorio no tenía acceso a estos servicios, es decir, no podrían, digamos, acceder a estas condiciones básicas que les permitan llegar caminando, o sea, quedarse en casa y satisfacer sus necesidades básicas, asumiendo que el transporte público no fue, digamos, por lo menos en los resultados de estos primeros estudios que se han hecho a un año de la pandemia, tampoco fue un espacio que permitió, al contrario, fue un espacio donde también se generó contagios. Entonces, eso generaba un gran problema desde el punto de vista territorial de las ciudades, frente a eslogan que hablaban de cómo cuidar la salud o cómo fomentar la salud. Y por otro lado, cuando lo veamos en términos de población, sí había una búsqueda, ¿no? Sí había una necesidad de concentrarse en aquellos lugares donde sí había servicios, ¿no? Es decir, al final que no tenían acceso a estos servicios necesarios durante la pandemia se buscaban o identificaban lugares donde sí habían maneras de acercarse. Entonces, sí hay un resultado tremendamente complejo, y esto me llevaría un poquito al segundo tema, pero sí hay una evidencia manifestada, insisto, como decíamos, por la pandemia, de que la estructura urbana no ha permitido, no permite lo que al final decía Mauricio, de poner al centro a las personas y operar con un derecho a la ciudad donde la dignidad sea fundamental, ¿no? Y el segundo tema tendría que ver que me gustó esta pregunta, Lucila, relacionada con el tema de los refugiados, es decir, la migración como un gran fenómeno, como un fenómeno que ha caracterizado nuestra época y nuestra generación, una migración que inició hace algunas décadas, mucho más marcada por problemas sociales, políticos y económicos, ¿no? Y que ya generaron un problema fuerte, pues hoy se acrecentan con una migración marcada por una crisis climática y ahora una crisis sanitaria, ¿no? Y frente a esos dos elementos, pues ¿cómo reaccionamos? Es probable que algunas de las reacciones frente a la crisis sanitaria pueda generar en alguna medida que todavía no ha sido bien evaluada una migración
inversa, ¿no? Es decir, encontrar que en aquellas segundas ciudades, zonas rurales, mayores condiciones de calidad de vida hacia la salud para poder regresar a lugares que abandonaron. Y eso probablemente veremos en los próximos años si hay evidencias de esa migración, que en todo caso sería positiva frente a la que enfrentamos en el pasado reciente. Y el tercer punto al que quisiera referirme sería a lo que también mencionó Mauricio, en el sentido de que los ODS o la nueva agenda urbana, pues en el fondo son declaraciones, ¿no? Es decir, no hablan de la posibilidad de lograrlo, y eso me parece tremendamente significativo, ¿no? Es decir, cuando tenemos estructuras globales como Naciones Unidas y algunas otras, o cuando vemos eventos como el COP26 que acaba de terminar, o las sesiones de Hábitat, o los grandes acuerdos, y estos emiten prácticamente declaraciones y acciones de voluntad, pues la complejidad de instrumentar localmente no es fácil. Les comentaba al principio sobre la posibilidad, o sea, sobre lo que se estaba haciendo actualmente en términos de la revisión y análisis de la implementación y avances de la nueva agenda urbana, y los resultados no son nada positivos, ¿no? Es decir, después de 5 años, aún con este reconocimiento al reto urbano que tiene condiciones económicas, sociales, financieras, medioambientales, de planeación, etcétera, aún así, pues realmente no se perciben cambios significativos en el resultado de las ciudades, y mucho tiene que ver por también lo que me gustó mucho, que no es solamente el caso de la ética en el sentido de convertirse en fermento y no condimento, sino que muchas de las acciones y principios asociados a las ciudades, probablemente en una revisión relativamente cercana a aquellas demandas sociales de activistas, de teóricos, de estudiosos sobre lo que pasa en la ciudad, se han convertido en condimentos y no fermentos, ¿no? Es decir, temas como la movilidad sustentable, la recuperación de espacios públicos, el tema de vivienda adecuada, etcétera, incrementan su presencia en los discursos oficiales, pero no necesariamente en las acciones reales. Y eso me hace muchísima referencia a que nos llenamos de condimentos y no de fermentos. Y de esa manera es tremendamente complicado, ¿no? Por eso a mí al principio sí me parecía, o sea, sí me parece, pero al principio cuando hablamos de esto, de cómo entender la ética, ¿no? en nuestra forma de operar en las ciudades, porque temas como los que mencionaba de la financiarización de la vivienda o por ejemplo otro elemento importante en el informe de ciudades al que hacía referencia a Mauricio Correa al principio, que recomendaba su lectura, en el último los informes de las ciudades que se hizo hace un par de años previo a Hábitat 3, si no mal recuerdo, o un poco después, había otro resultado que era muy significativo, que la vivienda antes del Hábitat 2, antes digamos del siglo XX, ¿no? representaba cerca del un poco más del 70% del área, menos del 70% del área de las ciudades. Y lo que pasó después con el impulso al desarrollo inmobiliario y financiero de la vivienda, creció en cerca del 10% de las áreas urbanas, es decir, hubo mucho más vivienda ocupando las ciudades. Esto significa en términos reales que desaparece espacio público, desaparecen parques, desaparecen equipamientos por habilitar espacios que son mercantiles, que no son espacios para vivir y para la vivienda digna de las personas, sino es más espacios vendibles, ¿no? Y en eso se convirtió la vivienda. Y eso también es un resultado que presenta este informe de las ciudades tremendamente complejo. Entonces, bueno, termino nomás haciendo énfasis en reconocer y en aprender cómo hacemos de un ejercicio ético fermentable en el accionar de unas ciudades sostenibles como sería el deseo en este momento, no solamente por el panel, sino por lo que estamos viviendo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo solo quería acotar un poquito en la discusión acerca un poco lo que yo he venido trabajando, ¿no? Que es justamente cómo todas estas reflexiones pueden asentarse desde la academia quizá en un análisis de casos quizá más concretos con los que te puedes enfrentar en la práctica profesional. Ciertamente que algunos principios pueden entenderse como unos, de hecho son unos enunciados teóricos que a veces resultan muy difíciles de bajarlos a la realidad concreta. Sin embargo, yo sí creo que desde la docencia lo veo como un camino, ¿no? Como un camino, y así lo quiero entender, quizá por mi ejercicio docente, lo quiero entender como esa posibilidad de plantear esos cuestionamientos en decisiones que te va a tocar tomar en tu vida profesional. Y yo entiendo que eso es quizá muy desde una visión de grupo, de un grupo específico, ¿no? De una clase específica, si se quiere, de arquitectos en un lugar como muy puntual. Sin embargo, me parece que son justamente ese grupo, en mi caso, los que toman las decisiones a futuro y los que tienen una idea de colocar, por ejemplo, vivienda para sectores vulnerables en las periferias, sin entender cuál es el fin último del urbanismo o cuál es todas estas reflexiones o cuestionamientos, ¿no? Y creo que es importante fomentar estos espacios de discusión en pregrado, me parece importantísimo. Y quería hacer una aclaración acerca de lo que propone Moset. Creo realmente, como concuerdo con Mauricio, que lo que él hace, sin ser el experto, Mauricio sí lo es, que realmente hace una crítica apresurada, ¿no? Hace una crítica apresurada, concuerdo plenamente en eso. Sin embargo, creo que él en algún punto cuestiona fuertemente el rol de los académicos. A veces con esa búsqueda de un término nuevo, de un concepto nuevo, de acuñar una teoría y aparecer en el paper y tal, y cuestiona ese hecho, ¿no? Como un marketing académico. Yo pienso que ese es un cuestionamiento válido, sin embargo me quedo con la idea del valor de esta utopía, del pensar en una, como dice Mauricio, nunca ha existido una ciudad justa, no es real, pero considero que el valor de esa utopía es importante y hay que mantenerla, ¿no? Vigente. Eso nada más. Sí, oye, yo quisiera continuar con la reflexión de Natacha porque estoy totalmente de acuerdo y voy a ahondar aún más, digamos, porque así como David Harvey dice que el derecho a la ciudad hoy día es un significante vacío, porque todo depende de quién lo mencione y con quién lo llene, yo creo que la ética es un significante vacío. La ética, si lo puedo decir coloquialmente, las exigencias éticas son una auténtica piedra en el zapato que te hace y te daña los pies. Eso es la ética. La ética no es una mascota, un animal domesticado, ¿ya? No, la ética es una piedra en el zapato. Y esto creo, y hemos llegado a un punto en donde de verdad yo creo que la ética debe ser una barricada, así de simple. Jovino Pizzi, de Brasil, amigo y colega a quien conozco, hay que recordar que Odebrecht no solo fue un desastre urbano, además fue un desastre político, extendiendo la corrupción a nivel gubernamental en toda América Latina. Así que, Jovino, yo creo que la situación no es grave, creo que es muy grave, porque además todos los informes indican que el mayor crecimiento urbano de aquí al 2050 se va a dar sobre la base de asentamientos informales. Es decir, no es que se vayan a construir lujosos edificios
No, son asentamientos informales y que van a seguir careciendo de lo que decía Alfredo, los servicios básicos de agua potable, etcétera, etcétera. Van a provocar hacinamiento, etcétera. La migración al menos en el caso de Chile, la migración proveniente de países vecinos, está situándose en contextos de campamento y hacinamiento, falta de servicios básicos, etcétera. Así que esta es la realidad. Así que efectivamente es muy grave. Ahora, vuelvo yo al punto que es el que me interesa, que es la cuestión ética. La ética debe ser condimento, pero la ética debe ser una barricada, insisto, para acabar con el cinismo y el doble estándar, ¿ya? Al que ya nos tienen ni siquiera acostumbrados, anestesiados, ya en el discurso político, en el discurso empresarial, etcétera, etcétera. De verdad, yo estoy cansado de leer desde al menos 1940 en adelante acerca de la crisis medioambiental, ¿ya? Estoy cansado de leer las declaraciones desde la cumbre de la Tierra en adelante hasta llegar... De verdad, estoy cansado porque es declaración tras declaración tras declaración, cuando, como decía Alfredo antes, todos los datos van indicando una tras otra, que no avanzamos un ápice y que los problemas se profundizan. Y esta es la realidad. Y quiero decir una cosa, esto no se trata del estado subjetivo de ser optimista o ser pesimista. Hay que tener buenas razones para ser optimista. Si usted no tiene razones, el hecho de que usted sea optimista no sirve de nada. Hay que tener razones para el optimismo. Y creo que no hay razones para el optimismo. Y yo lo siento por Greta Thunberg porque ha terminado la COP26 sin razones para el optimismo. Continúa sin tener razones y no le damos razones. Entonces, quiero de verdad apelar a la dignidad humana, ¿ya? No sirve de nada si no se impregna en nuestras lógicas de elección real, de verdad, no sirve de nada. Hasta que la dignidad se haga costumbre fue la gran reivindicación ética de la sociedad chilena en el estallido, y resulta que vivimos en una sociedad donde nos faltamos el respeto a la dignidad unos a otros y donde nuestras instituciones faltan el respeto y humillan también a las personas. Entonces, no puede ser que alguien que reivindica la dignidad, ¿ya?, diga matar a los pacos y que sea insensible y tenga falta de empatía, como dice Alfredo, a que se esté quemando un carabinero, una carabinera por una bomba Molotov, como tampoco puede ser insensible ante la violencia que viene de las fuerzas policiales hacia los manifestantes. La dignidad tiene un camino de ida y vuelta, no tiene color político. Y uno de los problemas de nuestros países en Latinoamérica es que se ha ideologizado el discurso de los derechos humanos y de la dignidad. Y ese es un grave problema. Ustedes tienen en Chile, por favor, ahora, esa superioridad moral de la izquierda para hablar de los derechos humanos, y ese cinismo de sectores de derecha para hablar sobre derechos humanos. Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, son la gran conquista de más de 20 siglos de la humanidad. ¿Y cuál es el reto en estos momentos? El reto en estos momentos es que esa gran conquista, que es el reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos de la Declaración de 1948, efectivamente venga a usurpar literalmente la lógica mercantilista sobre la cual se ha llevado a cabo el proceso de urbanización. Esa es la cuestión. Si no se cumple esta condición, sin entrar a las cuestiones medioambientales, etcétera, de verdad, creo que sencillamente los datos seguirán indicando que el sufrimiento y las condiciones de vulnerabilidad de millones de personas, no solo en América Latina, el mayor desarrollo urbano se va a llevar a cabo en Asia, ¿ya? Así que también en asentamientos informales. El quicio de la ética, de verdad, el quicio, es que radica en la elección. Si no la elegimos, sencillamente no existe. Así de simple, más allá del discurso. Y termino con una última meditación, si se quiere, o reflexión. Incluso en nuestras universidades, Natacha, yo comparto totalmente contigo esa necesidad de que la academia pueda contagiarse con esta topía y utopía, ¿no? La ética es topía y utopía. Es utopía porque no existe, es una aspiración, pero también es topía,
¿ya? Ocupa un lugar, un territorio, una geografía, acontece efectivamente, y tenemos que contagiarnos de eso. Lamentablemente, muchas de nuestras universidades en América Latina todavía la ética sigue siendo un discursito de buenas intenciones, ¿ya? No voy a criticar algunas metodologías que hoy día se quieren implementar, la famosa transversalidad, digamos, que como diría mi querida Adela Cortina, es de todos y es de nadie. ¿Ah? Entonces, no es que es transversal, está en todo, pero resulta que no está en ninguna parte y no es reconocible. ¿Ya? Ya me gustaría a mí que tanto en nuestras universidades como a nivel político, tanto que se insiste en la formación financiera, de verdad le demos un espacio a la formación ética en un contexto donde, insisto, el futuro será ético o no será, la revolución urbana será ética o no será, así de simple, y esa es la cuestión. Oye, Muchas gracias. Sí, quisiera nada más adelante, aprovechar, adelante, doctor. digo, en este formato de panel y diálogo, también seguir un poco con eso que comentó Natasha, que me gustó mucho este cuestionamiento al rol de los académicos, y me parece pertinente en todo lo que han ustedes mencionado, porque además cuando en mi caso yo mucho tiempo he participado y de manera más intensa participé mucho tiempo en el activismo urbano, y realmente uno desde ese espacio cuestionaba mucho el rol académico, digamos, de trabajar desde el escritorio y no acercarse a los problemas cercanos, no caminar, no pedalear, y era una manera de verlo. Ahora mucho más de la academia también creo, como tú lo dices, que la docencia también es un camino, es decir, me parece que a algunos nos ha tocado explorar el acercamiento a estos temas, ¿no? O la manera de tratar de sumarnos a encontrar respuesta a estos retos urbanos de distintos espacios académicos, profesionales, incluso del sector público, ¿no? Además del activismo, y cada uno me parece que tiene un aporte significativo. Yo creo que sí son importantes los cuestionamientos que de un lado se hacen a otros, hacia otros espacios, pero me parece que la sumatoria son tremendamente necesarios para lograrlo. Pero sí hay que tener al centro elementos que se han perdido, ¿no? Y yo creo que, como lo dice Mauricio, en las universidades en general se fue perdiendo, se ha ido perdiendo mucho lo ético, como materia, como área, igual que algunas otras. Y también la manera de incidir y tratar de entender cómo el conocimiento académico y el científico tiene que ser capaz de transformar, ¿no? Y yo diría en este momento en el TEC, me parece que es algo que se han prendido las luces y se ha puesto mucha atención en ambos temas, ¿no? Tanto en la práctica desde una mirada ética, y sobre todo cómo encontrar mecanismos para aproximar estos conocimientos y experiencias académicas a las transformaciones de ciudades y comunidades. Y es uno de los 4 pilares del TEC rumbo al 2030, y creo que ese es y lo menciono como un ejemplo, pero sé que está pasando en muchas otras universidades, ¿no? Que nos estamos cuestionando cómo llevamos y cómo vinculamos más esta ruta académica que puede ser un valor agregado a la manera en que de otros espacios también estamos tratando de transformarlos. Y bueno, yo creo que es fundamental acabar con este cinismo y doble estándar al que nuestros políticos y muchos tomadores de decisión, empresarios, nos acostumbran. Por eso hablaba yo hace un momento del secuestro de la palabra y de los términos. Es gravísimo cuando nos secuestran las palabras detrás de las cuales hay principios y necesidades muy sentidas, y las convierten básicamente en eslogan, ¿no? ¿Cuánto tardaremos, después de lo que ha dicho Mauricio, en que la dignidad se convierta en parte, es decir, ya pasó en el estallido social, ya se está comentando ahora? ¿Cuánto falta para que esté en los planes políticos, pero solamente como un eslogan y no como algo, no como un fermento ni como algo profundamente necesario? Gracias. Sí, muchas gracias, el doctor Hidalgo. La doctora Cabrera creo que se tiene que retirar temprano. Tal vez algunas palabras finales, alguna reflexión.
Bueno, nada, simplemente agradecerle mucho la invitación a Mauricio, invitarle a una de mis sesiones de ética urbana. Le dedicamos un cuarto de un semestre a insistencia de 2 profesoras. Y sería muy bueno contar en algún momento con este tipo de debate en esas instancias, ¿no? Yo creo firmemente que es importante, no solo en la arquitectura, no solo en la formación de los arquitectos, ¿no? Sino en todas las áreas, pero ya cuando hablamos de ciudad, de los urbanistas, de los arquitectos, porque al final son los que yo me encuentro hoy en día con mis alumnos tomando decisiones en el municipio, con una visión bastante sesgada, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo trabajo en una universidad privada y claro, tengo alumnos que en realidad no han ido a un barrio marginal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo desde esa concepción puedes tomar decisiones de ciudad? Y creo que es importante incidir en esa parte de la formación. Y bueno, nada más, agradecerles, en verdad tengo que retirarme. Un gran abrazo para todos y nos veremos pronto. Muchas gracias, doctora Cabrera, por su gentil participación. El doctor Correa creo todavía tiene algunas respuestas por No, ahí, una réplica, ¿no? no, solamente después de mi parte, agradecer a Alfredo, a Natacha, de verdad ha sido muy, como siempre, edificante, interesante poder compartir los distintos puntos de vista. Me encanta que los dos sean arquitectos, además, arquitecta y arquitecto, me encanta, porque yo me muevo en un mundo interdisciplinar, interprofesional, etc. Me encanta. Creo que la ética nos ayuda a generar un concepto distinto de universidad, además, ¿sí? Porque concurrimos todas y todos desde distintos enfoques, de distintas disciplinas, a lograr y construir e imaginar soluciones en los distintos campos. En mi campo, que es la filosofía moral, se acabó el monólogo. Pensar éticamente hoy día no es que me siente en mi biblioteca y mis libros, tengo que estar permanentemente en contacto con personas de otros campos, y esto lo hace fascinante. Luchar, pues, yo creo que el único mensaje es luchar, como me ha gustado mucho la expresión, está para título de libro, una expresión de Alfredo. Hay que luchar en contra del secuestro de la ética, ¿no? Así de simple, que deje de ser esa palabra banal, bien intencionada, buenista, ¿ya? Y que efectivamente sea, como digo, fermento, una piedra en el zapato, a estas alturas ya literalmente una auténtica barricada, ¿ya? Y no solo en el contexto urbano, sino en muchos campos de la vida humana. Así que muchísimas gracias, Lucila, Alfredo y Natacha. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por esta enorme y significativa iniciativa, y seguiremos en este diálogo permanente. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias al doctor Correa, al doctor Hidalgo, la doctora Cabrera. Ha sido un honor poder compartir esta mañana con ustedes, aprender también de sus brillantes exposiciones. Y bueno, les agradecemos también a todos los participantes por haber estado con nosotros en este espacio. Y damos por finalizada entonces esta sesión. Nuevamente muy agradecidos y que tengan un excelente día. Los invitamos a unirse a las otras salas para el resto de los talleres que vienen después del break. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes.